Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor. Aquí a esta horita de la noche, tardecito, dando inicio al programa de esta noche, Palabra de Dios en tiempos modernos, en Radio Cristiana TF 106.9. Ya luego vamos a tener el dial acá en la zona también, para que nos puedan escuchar. Si usted no está escuchando a través de la radio, a través de la aplicación, conéctese un momento y nos escribe ya, para saber si nos está escuchando desde la aplicación. Para saber cómo se escucha también, porque acá no puedo escucharla, no puedo saber cómo está saliendo al aire. Así es que ayúdenos y mándenos un mensajito. Bien, como también usted sabe, ya estamos en YouTube con Radio Cristiana TF. Pocos hermanos se han suscrito, pocos. Ayúdenos para llegar más lejos, ayúdenos para llegar a más personas. Uno de los programas que subí tuvo muchísimas visitas, a veces por el nombre. Tenemos que ver el nombre que le vamos a colocar, las palabras que hay que colocar para que pueda así llegar a más personas. Todo esto tiene un sistema bien especial y solo así podemos llegar a más personas con este mensaje. Así es que bienvenidos a este programa, bienvenidos a Palabra de Dios en tiempos modernos de hoy viernes, cuando ya son las 11:35, solo para valiente este programa, solo para valiente, para los que quieran escucharlo. Ahora, si usted se queda dormido, mañana lo escucha a la 1 de la tarde en YouTube. Pero usted no se lo va a poder perder, porque lo vamos a sacar para mañana a la 1 de la tarde, no se le olvide, en YouTube. Bien, agradecemos al Señor porque un día más podemos hacer programa, un día más podemos conectarnos más tardecito, pero de igual manera esperamos que sea provechoso. Compártalo usted ahí en sus redes sociales para que también le pueda llegar a otras personas. Vamos a comenzar pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude esta noche, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, para que esta palabra pueda ser de bendición. La radio se escucha clarito, dice la hermana Luz. Ella la descargó, no sé cuánto tiempo hace que la descargó la radio, pero se puede descargar a través de el QR que aparece en el video. Por último, detiene un poquito el video usted cuando lo está viendo, al principio, el video de espera, y cuando aparece el QR usted lo escanea con el celular y lo descarga. Después le va a decir que es una aplicación desconocida. Si quiere descargarla, póngale descargar de todas maneras, porque no tiene nada malo, es una aplicación hecha por nosotros mismos, así que no tiene virus, no tiene nada. Ayúdenos con eso, ayúdenos para llegar a más personas. Compártalo también con otras personas esa aplicación. Puede compartir el QR. Vamos a hacer una fotito del QR para ponerlo aquí en la pantalla. Dice que la tiene harto tiempo, hermano. Pero si alguien la ha probado ahora último y le ha funcionado, avíseme para saber que está funcionando. El QR me refiero, ya, porque la radio está funcionando. Solo hay momentos que se corta porque el internet se cae acá, es muy inestable, pero luego regresa a la radio. Digámosle al Señor que nos ayude esta noche y también ponga usted su petición delante del Señor para que Dios le pueda bendecir. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias, Dios mío, en esta hora, porque una vez más podemos
conectarnos, Señor, a través de estos medios de gracia para poder llegar a aquellas personas que lo necesitan. Yo le ruego, Señor, que su gracia y su infinita misericordia se manifieste a favor de nuestras vidas en esta noche. Que, Dios mío, esta palabra, esta enseñanza que hoy podemos dar, pueda ser beneficioso para quienes la escuchen. Amado Dios, gracias. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que se conecte, a cada oyente, Señor, que escuche este programa, ya sea en cualquiera de las plataformas, Señor, en las que estamos saliendo. Te pido una bendición, Señor amado, y que la gracia del Dios del cielo, del Eterno, del Creador, descienda sobre aquellos que escuchen este programa. Dios mío, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no se quede dormido, quédese escuchando el programa y acompáñenos este rato para que nos ayude a compartir, ¿cierto? Y a llevar este programa a otras personas. Hay muchas personas que necesitan. Hoy vamos a hablar del libro de Timoteo. Vamos a hacer un resumen del libro de Timoteo. Vamos a resumir algunos versículos de qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en esta carta, porque hemos estado hablando de cosas que hay que decir dentro de la iglesia, que hay que discipular, que hay que administrar dentro de la iglesia, para que las personas oyentes, las personas que van a oír la palabra de Dios sean edificadas y sean llevadas por un buen camino, sean instruidas, de tal manera que las personas sepan y tengan certeza, seguridad de que van al cielo, que no haya duda en sus vidas, que no hayan miedos, que no hayan temores, que tenga seguridad de que va al cielo. Porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace: ¿qué debo hacer para ir al cielo? La pregunta que le decían constantemente a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué he de hacer para ir al reino de los cielos? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Aún el carcelero de Filipo le dijo a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree tú y toda tu casa será salva. Pero eso, si uno lo traduce en el contexto inmediato, pareciera tan fácil: creer y ya. Pero en el contexto bíblico y las enseñanzas de Pablo es mucho más que creer. Es mucho más que creer. Debemos de aprender, debemos de conocer el camino hacia el cielo, porque como decíamos el programa anterior, creo que decíamos esto, que la palabra de Dios es como una carta, como un mapa que nos guía por el buen camino hacia un destino eterno. Y si usted quiere llegar a ese destino eterno, usted tiene que saber cuál es el camino por el que usted tiene que conducir. ¿Cómo es la forma que usted tiene que conducirse? A Jesús, cuando le preguntaban si eran muchos los que se salvaban, Jesús le dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Dijo: porque hay muchos que procurarán entrar, pero no podrán. No podrán. ¿Por qué no podrán? Porque están procurando entrar conforme a sus propias ideas. Ellos dicen: no, si yo soy bueno, no, si yo hago esto y estoy bien, yo voy a la iglesia y estoy bien. No. Esas son mis ideas, esas son las cosas que yo creo que me hacen salvo. Pero, ¿en realidad me hacen salvo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos el camino. Conozcamos el camino. La Biblia dice que es difícil hallar este camino. No es fácil. Así es que vamos a analizar qué es lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo primero que vamos a ver es el capítulo 1, verso 3. Ahí Pablo le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. A Tito le dijo que se quedara donde era. ¿Se acuerdan los que escucharon el programa o no? Que se quedara en... ¿Se acordará alguno? Que Dios nos ayude. ¿Se acordará alguno dónde tenía que quedarse Tito? A Pablo le dice, a Timoteo le dice que se quede en Éfeso. Dice: cuando fui a Macedonia para que
para que mandases a alguno a que no enseñen diferente doctrina. Esto es lo principal que debemos nosotros como predicadores. El título dice allí que es la labor que un pastor tiene en la iglesia. ¿Cuál es la labor? La labor principal de un pastor, la labor principal de un enseñador. Pablo se menciona como predicador, apóstol y maestro a los gentiles. No solo apóstol a los gentiles, sino predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Así se denomina a sí mismo él, se nombra a sí mismo, se nombra a él. No que él se haya dado esos títulos a sí mismo, sino que Dios le dio esos títulos a él, a Pablo. Entonces, cuando nosotros veímos cuál es la responsabilidad de un predicador en una iglesia, lo primero que Pablo le dice a Timoteo es para que mandes a alguno. O sea, el pastor, el que está al frente de una obra, tiene la responsabilidad de analizar a cada predicador. Que los predicadores no prediquen diferentes doctrinas. Y a aquellos que predican diferentes doctrinas hay que corregirlos al tiro, porque esas falsas doctrinas o esas doctrinas extrañas, esas enseñanzas raras que de repente trae la gente, son las que perjudican desde el crecimiento de la iglesia, la espiritualidad de la iglesia y por ende que la iglesia sea salva o que toda la iglesia llegue al cielo. También le advierte, como le advierte a Tito cuando le dice que lo dejó en Creta, ¿cierto? También le advierte a Timoteo y le dice: ni prestes atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El mandato del apóstol Pablo es un mandato no si es que quieres, sino un mandato con autoridad. Como debe ser cuando nosotros enseñamos también. Nosotros siempre debemos enseñar con convicción, con autoridad. El verso 5 le dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, la labor de una persona, tanto del predicador y el propósito del mensaje del predicador, la labor del predicador es con un amor nacido de corazón limpio. Cuando le decimos a la gente que le amamos en el Señor, cuando le bendecimos en el Señor, cuando les decimos que estamos trabajando para que ellos sean salvos, tiene que ser nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia. O sea, no solamente lo que crea yo en mi corazón que está bien, sino que mi conciencia, la razón, lo que me da la razón. Dice, y la fe no fingida. O sea, si yo hablo de seguridad, de convicción, tengo que también vivir esa convicción, vivir esa seguridad. Porque de lo contrario no tiene ningún valor, tanto para el que predica ni para el que oye, porque en el fondo el que oye, tarde que temprano se va a dar cuenta que el predicador no creía lo que predicaba. Como se habló después de la muerte de Teresa de Calcuta. Después que ella murió, se encontraron escritos donde ella decía que no estaba segura si Dios existía. ¿Me entiende? Y la predicación de ella, el trabajo que ella realizaba supuestamente ayudando a los pobres, ¿de dónde quedó eso? Y con el propósito de que los pobres fuesen salvos. No que salieran de la pobreza, sino que los pobres fueran salvos. Ese era supuestamente el propósito del trabajo de esta señora. Pero después que ella murió, se supo que ella había, en su vida real,
Ella no estaba segura si Dios existía. La Biblia dice que cuando los hombres se desvían, o más bien cuando los hombres no aplican, ¿cierto?, estos propósitos en el mandamiento que Dios pone en nuestras vidas, como el amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia, la fe no fingida. Cuando no se aplican estos propósitos, dice que es fácil que las personas se desvíen. Dice, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vanas palabrerías. Se desviaron de estos mandamientos, se desviaron de estos propósitos. Y comenzaron a predicar palabrerías. Dice, queriendo ser doctores de la ley. Doctores. Hay mucha gente que finge creer, finge saber. Finge saber. Pero dice aquí el mismo escritor que ni siquiera entienden lo que hablan. Tremendo. Ni siquiera entienden lo que hablan, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Algunos se preguntan si la ley en este tiempo, como hablamos en uno de los programas anteriores, que si la ley en este tiempo es se debe cumplir, porque estamos bajo la gracia, dicen unos, pero ni siquiera entienden lo que es estar bajo la gracia o lo que la ley significa, porque el mismo Pablo aquí dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, si usted es justo, ninguna ley le afecta. Ninguna ley está contra usted, porque es justo. Pero ¿cómo no somos justos? ¿Cierto? ¿Cómo nos falta todavía para ser justos? Somos justificados en Cristo Jesús, pero aún hay injusticia en nuestras vidas. Basta que usted comience a hacer un pequeño análisis de este día que ya se acaba, que quedan solo 9 minutos. En esos 9 minutos usted puede hacer un análisis de su vida y de lo que usted hizo, pensó, actuó, expresó durante este día, y va a encontrar injusticias en su vida. Pero aquí habla, dice que la ley es para los transgresores y desobedientes. Transgresores, los que transgreden la ley. Muchas veces nosotros transgredimos los mandamientos de Dios. Entonces es necesario que la ley que está en mi corazón escrita vuelva a pronunciarse corrigiéndome, para que ordene mi vida. Dice que es también para los impíos y pecadores, o sea, para los mundanos que no conocen al Señor, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Esta palabra, hace poco alguien decía que hay cosas que no se entienden, como hay gente que se refería al Islam. Y dice que hay gente que no entiende el Islam, como hay evangélicos que no entienden la Biblia, dijo él. Por ejemplo, dijo, dicen que la Biblia prohíbe el homosexualismo y la Biblia en ninguna parte lo prohíbe, dijo él. Entonces yo dije, este es un completo desconocedor de la Biblia. Capaz que esté buscando el Génesis en el Apocalipsis, o cerca del Apocalipsis, o en el Nuevo Testamento, porque es un total desconocedor de las Escrituras. Porque esta palabra sodomita se refiere a una unión de hombres con hombres, o mujer con mujer también puede ser. A eso se refiere esta palabra sodomita. No se refiere a otra cosa.
Entonces, si aquí dice que la ley es para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, o sea, no solamente para los sodomitas, porque a veces nosotros o muchas personas enfocan mucho el pecado en el adulterio, la fornicación, la sodomía, pero ellos mismos son mentirosos. Dice, ¿y para cuántos se opongan a la sana doctrina? O sea, si alguien también se rebela contra la sana doctrina, la ley también es para él. No, es su teléfono, mija. Es su teléfono la que tiene el cuadro arriba. Soluciónelo usted ahí porque a mí también me pasa de repente que mientras estoy acá, porque yo igual estoy viendo en el Facebook y me aparece un cuadro, pero es un cuadro de los estados que aparecen arriba, que se aparecen en el teléfono, así que no es mío el problema, ¿ya? Amén. ¿Según qué? Este mandamiento que está hablando el apóstol Pablo es según qué. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, o sea, el Padre, que a mí me ha sido encomendado. Porque aquí el verso 12 dice, ¿por qué le digo ahí el Padre? Dice porque el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero había otro texto que le voy a mostrarle. Aquí está. El versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. O sea, del Padre y de Jesucristo. De Dios nuestro Salvador, el Padre, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Ya? Siempre el apóstol Pablo no habla solo de uno, sino que habla de ambos. Y incluso en algunas cartas menciona al Espíritu Santo también, como parte de este saludo que él envía a las iglesias. Porque recordemos que esta es una carta que el apóstol le escribe a Timoteo, ¿ya? Le escribe a Timoteo y Timoteo que es un ministro que él está guiando, que él está dirigiendo, recibe esa carta y queda por ahí, seguramente guardada en sus archivos. Y después, cuando hay una colección de todas estas cartas, esta carta entra dentro del canon bíblico. En ningún momento Pablo lo escribió, quizás en su espíritu lo sabía, probablemente, pero él no lo escribió así con el propósito de enviarlo a un lugar específico donde se recoleccionaran estas cartas y luego se formara el Nuevo Testamento. No, sino que él le escribe una carta a su servidor, Timoteo en este caso. Y esta carta quedó dentro de las cartas inspiradas por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a saltar unos versículos, solo vamos a pasar al verso 19. El 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas a la buena milicia. Le recomienda, le da una recomendación, un ánimo, el apóstol a Timoteo. Manteniendo la fe y buena conciencia. Son dos cosas que recomienda el apóstol Pablo que tiene que uno mantener. La fe, la seguridad que tiene por lo que está haciendo, y la buena conciencia. No importa lo que la gente piense de usted, es su conciencia la que importa.
Porque la gente siempre va a encontrar y nunca va a entender por qué usted hizo lo que hizo, o por qué usted vivió esa situación, esa dificultad, ese problema. La gente no lo va a entender, pero usted lo va a entender. Cada persona entiende su propio problema. El tema es que su conciencia le apoye también en lo que usted cree de usted mismo. Porque a veces creímos algo nosotros de nosotros mismos que la conciencia nos dice lo contrario. No funciona así. En ese sentido tenemos que ser lo más honesto posible. Que mi conciencia me dé o me respalde en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo creo de mí mismo. Eso es muy importante. Por eso Pablo le dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, entonces, cuando uno no mantiene la fe, ¿qué es mantener la fe? Mantenerla en medio de la aflicción, porque mantenerla cuando está todo bien, cuando todo está bien, es fácil, pero mantenerla en medio de la aflicción es difícil. Porque a mi mente, a la mente de todos nosotros viene, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios me hace pasar por este proceso en mi vida? Y a veces no lo logramos comprender. Porque nosotros no entendemos la mente de Dios. La Biblia dice que nuestros pensamientos son muy lejos comparados con los pensamientos de Dios. Tan lejos como el cielo está de la tierra. Imagínense. Entonces cuando nosotros comenzamos a pensar, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Para qué lo hizo? En algún momento, Job tuvo esos cuestionamientos. Y el Señor le dijo, Job, ¿estabas tú conmigo cuando yo hice la tierra? ¿Tú me aconsejaste cómo hacerlo? Y Timoteo no hay que contestar. Lógico. Entonces cuando usted esté pensando algo así como, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Pregúntese usted, pero cuando Dios hizo todas las cosas yo no estaba ahí. Yo no le ayudé. ¿Por qué cuestiono a Dios ahora? Él sabrá por qué lo está haciendo. Y eso es difícil. Eso es difícil mantener en la vida del cristiano. Eso es difícil mantener. Por eso hay muchas personas que naufragan en la vida. Quedan a la deriva, en medio del mar, como hablábamos el otro día. Se desliza. ¿Por qué? Porque no mantienen la fe y la buena conciencia. Cuando mi conciencia me comienza a cuestionarme a mí mismo, debo de procurar alinearme a mi conciencia. Porque Dios utiliza mi conciencia para corregirme muchas veces. Cuando no hago eso yo, voy camino hacia un naufragio. Hay muchos náufragos en estos tiempos. Muchos náufragos. Y no han querido ser rescatados. Ellos creen que Dios los rescate. Pero Dios ha enviado a muchos predicadores. Y no han querido ser rescatados. Quedaron naufragando algún día en el camino. Por diferentes motivos. Yo mismo en algún momento naufragué. Pero en el momento cuando Dios me llamó, respondí a ese llamado. Quizás Dios te esté llamando en este tiempo. Estamos haciendo un programa los días lunes, que este lunes pasado no se pudo hacer. Igual lo hice, pero tarde, porque se cortó el internet. Los hermanos que siempre vienen no pudieron venir por diferentes motivos. Pero este lunes vamos a seguir. De hecho, ese fue el programa que ha tenido más visitas en YouTube. Así es que igual funciona. Dice el apóstol y pone allí como ejemplo a Himeneos y Alejandro,
Dice: a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es entregar a Satanás? Esto no significa que un predicador te va a decir: te entrego al diablo para que el diablo te maltrate. No. Simplemente va a decir: este hermano no pertenece ya a este ministerio, a esta iglesia, a esta misión. Y cuando eso pasa, las personas quedan a merced del diablo. Porque que usted vaya a una iglesia no es simplemente ir a una iglesia. No, hay cosas que son importantes que usted debe saber. Cuando usted está en una iglesia y permanece en la iglesia y hace lo que se exige en la iglesia, las demandas de la iglesia, porque toda iglesia tiene demandas, horarios, una serie de cosas, incluso algunas vestimentas, lo que usted tiene que hacer, la ofrenda, el diezmo. Cuando usted cumple con eso, usted está sujeto a esa iglesia. Usted está, y no solo sujeto, usted está bajo la cobertura de esa iglesia. El pastor ora siempre por usted, siempre está orando por usted, por su familia. Hay una cobertura, una protección de Dios sobre su vida, porque usted está yendo a esa iglesia. Así que es importante eso. Pero cuando usted se va de una iglesia, queda expuesto a Satanás. Cuando usted ya no se sigue congregando, queda expuesto a las manos de Satanás, para que el diablo pueda hacer cualquier cosa con usted. Es una persona náufraga, que está en medio del mar y no sabe hacia dónde va. Pero Dios nos muestra el camino para que volvamos. Siempre Dios nos muestra el camino. Nos llama constantemente: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Te recuerdas de eso? ¿Por qué te enojas, Jonás? ¿Por qué te enojas si tú no hiciste crecer el árbol? ¿Por qué te enojas que el árbol se secó? Si tú no hiciste nada para que el árbol creciera. ¿Qué te molesta? Le decía a Israel: ¿por qué este pueblo se molesta conmigo? ¿Qué le hice yo? Y así también nos dice a nosotros muchas veces: ¿pero por qué estás allí? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué tienes esa forma de pensar? ¿Por qué actúas de esa manera? Dios nos ayude. Sigamos. Veamos el capítulo 2 de Timoteo. Este capítulo 2 comienza con una exhortación. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estamos al borde, de llegar al día, a un día crucial en nuestro país. Hay elecciones este domingo. Y es necesario que le pidamos a Dios que salga el que tiene que salir. De todas maneras, cuando Dios quiere castigar a una nación, permite que salgan los peores. Si aún Dios tiene que castigar más a esta nación porque esta nación se ha alejado de Dios, Dios va a salir otro peor que salga. O va a permitir que salga otro peor. Y lo va a permitir. Porque Él saca reyes y pone reyes. Dios está involucrado en este tema. Ahora, si la iglesia ha orado lo suficiente, si el pueblo de Dios ha pedido, ha clamado para que esta nación vuelva a aquella nación que decía Chile para Cristo, Cristo para Él, Dios va a permitir que salga alguien con esa forma de pensamiento. Si bien es cierto,
La votación es obligatoria. Y como iglesia nosotros nunca ponemos un candidato en específico diciendo vote por este candidato, porque no hacemos propaganda política. Pero sí, dígale, Señor, ¿cuál es el hombre honesto? O el hombre que nos va a ayudar o que nos va a permitir seguir predicando el Evangelio, porque algunos puede que ya no lo quieran permitir. O que permitan una serie de cosas como aborto libre, eutanasia. Igualdad. Pero no esa igualdad que uno cree, sino que igualdad para algunos. Mientras que otros seguimos bajo las restricciones. Porque hoy en día no hay libertad, no hay igualdad. A un ladrón le ponen un buen abogado. Pero a la víctima, poco y nada. No es igualdad. Entonces necesitamos en estos días decirle a Dios que este fin de semana salga ese hombre que Dios quiere que salga. Déjalo en las manos de Dios. Pero usted tiene que dar su voto. Y usted tiene que saber a quién le va a dar su voto. Buena responsabilidad, ¿no? Buena responsabilidad. Pero también está involucrado este tema en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: exhorto a todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si bien es cierto, no sé si hay alguno que tenga esas cualidades, pero quizás alguno lo tenga un poquito más que otro. Usted sabe que estamos viviendo un tiempo difícil. Este periodo ha sido malo, pésimo. La delincuencia ha crecido a un nivel nunca antes vista. La seguridad de la nación que antes tenía se ha perdido. Antes Chile era uno de los países más seguros de América Latina. Hoy hemos caído bajísimo. Y eso es porque nadie corrige a nadie. Desde los padres en adelante no corrigen a sus hijos. No les enseñan respeto, no les enseñan nada. Los hijos tratan como quieren a la madre o al padre. Antes a nosotros no nos permitían decirle tú a la mamá o al papá. No nos permitían. ¿Por qué? Porque era una falta de respeto. Hoy en día hay cosas que no se consideran. Y son importantes. Porque son principios. Y si usted quiere que sus hijos tengan buenos principios después, tiene que enseñárselos cuando es chico. No se los puede enseñar cuando esté grande. No puede dejar que ellos elijan, porque ellos no saben. No saben elegir. Usted tiene que decirle lo que es correcto, lo que es bueno, para poder tener una sociedad reposada. Una sociedad con piedad y honestidad. El verso 5 o el verso 4, vamos a leerlo también, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto no se refiere aquí a que todo el mundo va a ser salvo en el futuro. El otro día escuchaba a alguien decir que
Lo que Dios va a hacer en este tiempo es una especie así de manifestación a nuestras conciencias, donde los seres humanos van a reflexionar, y ella decía como un mini juicio, donde Dios va a hacer como así lo nombro, un mini juicio dentro de nosotros, para que viéramos todo lo que estábamos malos y nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. No es así. Porque Dios, a través de su palabra, hace el juicio. A través de su palabra Él nos juzga y nos da las oportunidades, o la salvación o la condenación, a través de la Escritura, a través del mensaje establecido por Dios. No va a venir, ahora lo que va a suceder es un arrebatamiento. Dios va a venir a buscar a su iglesia, aquellos que se han mantenido firmes, aquellos que han guardado su vida delante de Dios en santidad, esperando la esperanza bienaventurada, como lo dice por acá un texto también. Eso es lo que va a suceder. No ese mini juicio dentro de nosotros, donde nos va a hacer reflexionar y todo el mundo va a ser salvo. No. Aquí no habla de una salvación universal. Aquí habla del propósito de Dios, el deseo de Dios. Pero, ¿quién de los hombres acepta el deseo de Dios? No todos lo aceptan. De hecho, hay gente que prefiere al diablo antes que a Dios. ¿Cómo van a ser salvas esas personas? No pueden ser salvas. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Se da cuenta? Aquí vuelve a decir, se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero no es salvación universal. Está para todos la posibilidad, pero es para los que la reciban, la tomen. Para ellos es. Está para todos, pero no es para todos, es para los que la reciban. Dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay otro Dios ni otro mediador. No hay otro nombre, no hay otro título. No existe en la tierra un vicario de Cristo. No existe. Cristo es el único sacerdote que entró al lugar santísimo una sola vez, dice el libro de Hebreo, y para siempre. No va a volver a entrar al lugar santísimo por nosotros. Ya entró una vez. Y esa vez Él ofreció su vida en rescate por la humanidad. También dice Timoteo que ya no hay otro Salvador que pueda venir. El que rechace a Jesucristo, imposible ya que sea salvo, porque no viene otro Salvador. Lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos del Islam. Decíamos que 600 años después de Cristo aparece un tipo diciendo que Dios le trae una nueva revelación y escribe un nuevo libro. Y Él es el verdadero profeta. ¿Cómo es eso? Pero aquí la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No iba a haber 600 años después otro mediador. El único que es verdadero mediador se llama Jesucristo. Dice el verso 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Verdad? Predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, dijo él. ¿Y por qué? ¿Quién le dio esos títulos? ¿Quién lo reconoció como tal? Aquí mismo lo dice. Digo verdad en Cristo. Dice, y maestro. Predicador, apóstol y maestro de los gentiles, en fe y verdad. Quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué es lo que debería haber entre la cristiandad, entre
las denominaciones. Pero no hay. ¿Y por qué no hay? Porque nadie tolera a nadie. Y muchas veces no podemos tolerar las falsas doctrinas. Tenemos que ser directos y decirlo. Y eso no le gusta a la persona. Porque las personas no quieren dejar su forma de doctrina, aunque estén erradas. Viene alguien y aclara una doctrina y es considerado como una persona divisionista. Bonito fuera, cierto, que fuéramos un solo pueblo. Pero hay divisiones. Lamentablemente hay divisiones. Luego se refiere a la mujer. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas. Ropas decorosas. Vamos a ver algo aquí respecto de esto. La palabra decorosa es la palabra kosmios. Kosmios. En griego, que indica ordenadamente. El cristianismo tiene que vestir ordenado para servir a Dios. Punto número 1. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que vestir ordenado para servir a Dios. A Dios no se le sirve de cualquier manera. No se viste uno de cualquier manera para ir a la iglesia. Eso de que Dios quiere el corazón y el exterior a Dios no le interesa, eso es erróneo, es una doctrina falsa. No es verdad eso. Porque en la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, la Biblia habla de forma de vestir adecuada delante de Dios. De hecho, en el Génesis capítulo 3, verso 21, la Biblia dice que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Porque no le gustó la vestimenta que ellos hicieron. Porque ellos habían hecho una vestimenta. Dice la Biblia que ellos hicieron delantales. No le gustó a Dios los delantales. Y los vistió con túnicas de pieles. Túnicas. Una túnica es un traje largo hasta los pies. Éxodo 20:26 dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. En el altar de Dios, en el templo, nos hicieron gradas para que los sacerdotes no levantaran el pie y se les fuera a ver el tobillo desnudo. Imagínense. Porque eso ya no le agradaba a Dios. ¿Por qué ahora en el Nuevo Testamento le debiera agradar? Una vez una mujer me dijo a mí, yo puedo ir como quiera a la iglesia, pues, me dijo. Así le dije yo, sí, pues, puedo ir en short si quiero, dijo. Yo le dije, sí, pues sí puede, dije, como usted quiera. Si el problema no es le dije yo, así le dije yo, el problema no es cómo usted vaya a la iglesia. Si el problema es si a Dios le agrada su forma de vestir. Ese es el problema. Y si a Dios no le agrada su forma de vestir, usted no va a poder tener una comunión con Dios porque Dios está desagradado de usted. La forma de vestir tiene que agradar a Dios. El mismo apóstol Pablo aconseja a las mujeres cómo deben vestir. Primero, ordenadamente. Ropa decorosa, ordenadamente. Con pudor. Con pudor. Esa palabra pudor es virtud de privacidad.
virtud de privacidad. O sea, tener ese temor de mi privacidad, de mi cuerpo que es privado. Considerar mi cuerpo privado. No tengo por qué estárselo mostrando a los demás. El pudor es una virtud que protege la intimidad personal y evita exponerla a la vista de todos de manera indiscriminada. Eso es el pudor. Entonces el pudor incluye toda aquella ropa ceñida, ya no es pudorosa. Hay iglesias, por ejemplo, que dicen, no, todos tienen que venir con falda. Pero las faldas son tan apretadas que en el fondo no sirve de nada. O cortas. No sirve de nada y que vaya con falda y una falda de este porte. O apretada al cuerpo, ceñida al cuerpo. Eso no es pudor. Pudor es que su cuerpo, ¿cierto?, no manifieste su cuerpo, su parte íntima, su cuerpo íntimo, su cuerpo privado. Eso es pudor. Dice, y modestia. Modestia. ¿Qué es modestia? La palabra modestia es la palabra sofrosune. Sofrosune. Cordura de mente. Cordura de mente. Figurativamente dominio propio. O sea, si lo explicamos diríamos, mi razón debe aceptar mi forma de vestir. Debo de vestirme, mirarme al espejo y decirme, sí, estoy apto para ir a la iglesia. Estoy vestido adecuadamente para ir a la iglesia, porque está yendo a la iglesia, no está yendo al circo. No está yendo al cine, no está yendo a la disco. Está yendo a la iglesia. Hay gente que piensa que la iglesia es la disco. Hay gente que piensa que la iglesia es el pub. Y no le voy a seguir nombrando porque puedo cometer un error. Lo voy a dejar solo un minutito, ¿ya? Espéreme solo un segundito. ¿Ya? Por favor. Bueno, ya estamos de vuelta. El propósito era porque tenía mucha sed, tenía muy seca la boca y me faltaba agua. Y aprovechará usted de meditar en lo que acabamos de decir. Termina diciendo, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso no significa que usted vaya con ropita vieja a la iglesia, teniendo ropa más buena para ir. Significa que su vestimenta sea normal. Porque no tiene que competir con nadie. Es que si me pongo una ropa de marca mejor para ir a la iglesia, ¿con quién va a competir usted? Simplemente tiene que ser ropa de vestimenta con decoro, con pudor
con modestia. Simple. Dice que sí se vista con buenas obras, como corresponde a mujer que profesa piedad. Toda mujer cristiana profesa piedad. Piadosa, mujer que dice, Dios me hizo santa. Eso es lo que quiere decir piedad aquí. Mujer santa. Mujer que profesa santidad. Porque se supone que si va a la iglesia es con ese propósito. Estos últimos versículos de este capítulo son un poco contradictorios en muchas iglesias, pero vamos a tratar de decir algo aquí. Dice el verso 11: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí la prédica es drástica. Aquí nosotros podríamos decir, la mujer no puede predicar en la iglesia. Y quizás no estaríamos equivocados. Pero, por ejemplo, le voy a leer algunos comentarios. Mire. Uno de ellos dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es preciso repetir para que esté a punto, para que este punto quede bien claro, que lo que el apóstol prohíbe a la mujer no es enseñar en casa, en la escuela dominical o en reuniones de mujer, sino enseñar autoritativamente en la congregación reunida como iglesia, dice el comentarista. Pues aún en tal caso dar testimonio personal o informes misioneros, etc., pero no predicar autoritativamente la palabra en una congregación ya organizada con sus correspondientes líderes varones. La razón que aquí aporta el apóstol son dos. Primero, Adán fue formado primero, después Eva. O sea, Adán tendría que ser el que enseña, no Eva. En cambio, la mujer fue la primera en transgredir, fue seducida por la serpiente. No quiere decir que su pecado fuese mayor, sino que fue delante del hombre por el camino del pecado, por lo que ha de someterse ahora al papel de seguir al hombre. Eso es un poco lo que dice el comentarista. Y pone como referencia Génesis 3:16, cuando dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice que esta primera razón se ve reforzada por otras dos. 1 Corintios 11:8 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. La mujer no fue hecha del hombre, y para el hombre la mujer fue hecha del hombre y para el hombre, dice el comentarista. La mujer fue hecha para el hombre, del hombre y para el hombre. Aquí cada iglesia interpreta como quiere. A veces tomamos como ejemplo que las primeras mujeres en salir a anunciar que Cristo vivía, ¿cierto?, que había resucitado de entre los muertos, las primeras personas fueron mujeres.
Y puede ser un buen argumento. La pregunta es por qué Pablo le dijo a Timoteo que en Efesios las mujeres tenían que aprender en silencio. Y luego dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Quizás lo más apropiado sea considerar esto, que la mujer siempre debe de predicar. Cuando le toca hablar, hable del Señor y no hable autoritativamente. Eso puede complicarla. Mujeres autoritarias predicando puede ser un grave problema. Una mujer autoritaria dando órdenes, corrigiendo a los hombres. Eso no está permitido. Si una predicadora se para en el púlpito a corregir a los hombres, es problemático. Eso tiene que tener, las mujeres que predican tienen que tener mucho cuidado de su forma de predicar. Mucho cuidado. No sea que cometan errores. Y tiene que serle corregido cuando la mujer se pone autoritativa. Porque normalmente las mujeres autoritativas después terminan mal. Muy mal. No existe el ministerio de pastoras. No existe el ministerio de pastoras. Se les dice pastoras por respeto, porque es la esposa del pastor, la ayuda idónea, y trabaja igual con él. Es ayuda idónea. Ayuda idónea significa que siempre está capacitada para lo que el pastor le pida que haga. Todos los trabajos que ella hace deben ser supervisados, guiados, administrados por su marido. Porque cuando no se hace así, se desordena todo el asunto. Se desordena el orden divino. Se corrompe el orden divino. Se pervierte el orden divino. Y cuando se pervierte el orden divino, se destruye todo. No podemos decir ahí, no, es que Dios me va a ayudar. Es que, ¿cómo te va a ayudar si pervertiste el orden de Dios? No te puede ayudar. Porque está pervertido el orden divino. Por eso la mujer siempre debe ser sujeta, una mujer sujeta. Y aunque hoy en día vivimos en un tiempo moderno, la Biblia no se moderniza. La Biblia es más moderna que el tiempo. No tiene que adaptarse a las ideas del mundo. Porque estas son ideas del mundo, no son ideas divinas. No son mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son sempiternos. O sea, que nunca cambian. Pasará el cielo, la tierra. Pero los mandamientos de Dios seguirán igual. No cambian. Porque son sempiternos. Así se llaman en la palabra de Dios en la Biblia. Aquí las mujeres me van a mandar pocos mensajes ahora. No muchas felicitaciones. No van a poner muchos deditos. Pero es lo que la Biblia dice. ¿Y cómo corrompo yo la Biblia? ¿Cómo cambio yo eso? Bueno, ¿y qué de la mujer que fue a tomar agua y el Señor la mandó a predicar? No, el Señor no la mandó, ella pidió ir. Déjame ir, Señor, allá a mi aldea y decirles que he conocido a uno que me ha dicho la verdad. Anda. Pero él mandó a María, ¿cierto? Allí, que fuese a decirle a los apóstoles. Pero le dijo, anda a enseñarles, anda, llévales esta doctrina, le dijo. No. Eso no significa que usted no debe oír a una mujer cuando enseña, no. Porque es la palabra de Dios.
Cuando se pone autoritativa, es el problema. Bien, los dejamos con esta reflexión en esta noche de estos 2 capítulos de Timoteo. Ya pasamos la hora de programa. Esperamos que Dios les pueda ayudarle, que Dios les pueda bendecirle. A todos ustedes, a los que se quedaron viendo este programa, que Dios me les pueda bendecir grandemente. Ahí estaba Mireya Tapia, Dios le bendiga. Sebastián Mejías, Carolina Castillo, Guapas Chile, se conectó también Clementina y Dubina, Luz Marina y José Antonio Gallego desde Talca. No sé si se quedó, no sé quién se haya quedado, pero los que se quedaron, Dios me los bendiga grandemente. Dios me los guarde siempre, les ayude el Señor y les dé sabiduría también para que escudriñen la palabra de Dios. No se quede con lo que yo leo, sino que también usted escudriñe y aprenda. Y así le va a hacerle mucho más fácil cuando escuche la predicación entender. Le esperamos en un próximo programa. Esperamos que Dios les dé muchísimas bendiciones. No sé si hay alguna petición de oración. Si no, terminamos el programa. Bien, nos vamos. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias en esta hora por hacer, Dios mío, este sencillo análisis de este libro. Yo sé que hay muchas cosas más, mucho más profundas, Señor. Pero solo quisimos darle un vistazo a algunos textos bíblicos, de los cuales, Señor, sacamos una enseñanza apropiada para nuestras vidas. Yo te pido que a tus hijos que escuchan en esta hora, tú les ayudes, les fortalezcas, les animes a seguir adelante, Señor, a que no se suelten, Dios mío, de este camino maravilloso, a que no se aparten, a que no se deslicen, sino que permanezcan fieles, firmes, Señor, hasta el final, porque en el final vendrán las recompensas. Y esas recompensas, Señor, están escritas en toda la Biblia para aquellos que hemos creído. Yo te pido, Dios mío, una bendición para cada familia representada, aquellos que tienen dificultades, problemas, aquellos que han hecho peticiones de oración, Señor, en esta hora, te ruego que tu mano poderosa se extienda a favor de sus vidas, que les des paz, que les des consuelo. Señor, también oramos por esta nación, Dios mío, está próxima, Dios mío, a hacer una elección, a tener una elección de un nuevo presidente, un nuevo gobierno. Yo te pido, Dios mío, que pongas tu mano poderosa y que se haga tu voluntad, no la nuestra. Porque la voluntad suya es perfecta, la nuestra está corrompida, Señor, pero la suya es perfecta. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Bendiga a nuestra nación, Señor, como bendiga a Israel, su pueblo amado, ese pueblo predilecto, Señor eterno. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. La hermana Clementina estaba por ahí conectada. Dios le bendiga grandemente. Un saludo para ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad, si el Señor no viene antes. Bendiciones.